La Cofradía de Nuestro Padre Jesús, el Consejo Parroquial, agentes del pastoral y parroquias generales, llenos de gratitud y alegría para celebrar la vida y el ministerio sacerdotal del presbítero Rafael Vizcareño Rivera. Felicidades, Padre Rafael.
servicio sacerdotal. Festejamos y celebramos con mucha alegría el servicio y el don del Espíritu Santo en la persona del Padre Rafael Escoleño Rivera. Salud y vida para el Padre Rafael. Arriba, abajo, a un lado, al otro, al centro y para el mundo.
Amén.